Saludos a todos los participantes de la materia Teoría de Control del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Sean bienvenidos a la materia y el día de hoy les quiero explicar el primer ejercicio relacionado con funciones de transferencia en circuitos eléctricos. Ahora, sin más preámbulos, pasemos al primer ejercicio que estará bastante detallado en el siguiente video y que además tendrán aunado y archivado el documento con la explicación de manera escrita. Ok, bueno, aquí tenemos el primer ejercicio que nos piden hallar la función de transferencia de la tensión de salida entre la tensión de entrada para el siguiente circuito. Entonces, tenemos la tensión de entrada que está representada por una batería conectada en serie a un resistor que llamaremos resistor número 1. Tenemos una bifurcación donde está conectado un capacitor de 0,5 faradios y tenemos una malla a la derecha conectada a dicha bifurcación con un inductor de 1 Henry y un resistor de 10 ohmios. A este resistor lo llamaremos el resistor número 2. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las funciones de transferencia siempre vamos a dividir la salida en la entrada. O bueno, la mayoría de las veces vamos a pedir eso en los ejercicios y en los enunciados, ¿ok? ¿Cómo es la función de salida? Bueno, la función de salida está representada siempre por el último elemento que está en el circuito. En este caso, para este circuito sería el resistor número 2, ¿ok? O sea, la función de salida sería la tensión que se disipa en el resistor 2 de 10 ohmios, ¿ok? Entonces, nos piden hallar la función de transferencia de la tensión de salida de este resistor entre la tensión de entrada representada por la batería. Y eso sería la función de transferencia B su ODS, B su out, B su salida, tensión de salida, entre B int, tensión de entrada de S. Todo eso en función de S. Ok. Eh, Cabe aclarar que este circuito, que para este circuito no siempre va a ser así. Ojo con eso. Para este circuito, las condiciones iniciales van a ser cero. Si ustedes recuerdan por teoría de redes eléctricas, cuando un interruptor se activa, se abre o se cierra, el comportamiento del capacitor y el inductor no es igual al comportamiento de los resistores en corriente continua, ¿ok? Recordemos que en corriente continua, en régimen permanente, el inductor tiene un comportamiento y el capacitor tiene otro comportamiento. En el caso del inductor, eh, se comporta como un cortocircuito, mientras que en el caso del capacitor se comporta como un circuito abierto. Pero no vamos a enfocarnos en eso en este momento, porque las condiciones iniciales de este circuito van a ser iguales a cero. Así que por los momentos no vamos a preocuparnos, pero tengámoslo en cuenta para otros ejercicios que veremos en la unidad 2, la transformada de Laplace inversa. Ahí verán qué sucede cuando las condiciones iniciales son distintas a cero. Pero de momento, las condiciones iniciales de este circuito van a ser iguales a cero. Así que bueno, con la solución. Vamos a comenzar aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla izquierda, ¿ok? Eh, Dicha ley de tensiones de Kirchhoff, para aplicar dicha ley de tensiones de Kirchhoff tenemos que representar las corrientes que circulan por el circuito. En la prueba o en el examen que tengo planeado ponerles, siempre voy a colocar un circuito y posiblemente les coloque representadas el sentido de las corrientes. Si no lo hago, entonces ustedes deben aplicar sus conocimientos de redes eléctricas y definir un sentido que si estamos conscientes y tenemos el conocimiento correspondiente de redes eléctricas, de circuitos, sabemos que el sentido de las corrientes puede ser el que nosotros queramos darle, eh, siempre y cuando respetemos las ecuaciones algebraicas, las hagamos correctamente, respetemos el sistema de ecuaciones y de esa forma el resultado que nos arroje la ecuación siempre va a estar correcto independientemente del sentido de la corriente que tomemos, ¿ok? Podríamos tomar el sentido de esta corriente en sentido antihorario, si nosotros quisiéramos, como también como la he tomado yo, que es sentido horario, porque es mi decisión darle ese sentido.
El sentido de las corrientes según la ley de Ohm y según las leyes de Kirchhoff no importa, siempre y cuando respetemos el sistema de ecuaciones, ¿ok? En este caso, para este ejercicio he decidido aplicar el sentido de la corriente en sentido horario, es decir, en sentido de izquierda a derecha, comenzando desde este punto, debajo de la batería, hasta el punto de tierra. Entonces, vamos aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, comenzando por la tensión de entrada en base al tiempo. Entra por terminal negativo, lo colocamos negativo. Continuamos con el siguiente elemento del circuito, que sería el resistor número 1. Entra por terminal positivo, sale por terminal negativo, entonces más tensión en el resistor 1. Continuamos con el siguiente elemento, que sería el capacitor que está en paralelo con la malla de la derecha. Entonces entra por terminal positivo, sale por terminal negativo. Entonces, más tensión del capacitor en función del tiempo, igual a cero. Ok, entonces tenemos la primera ecuación definida de manera superficial, porque esta ecuación hay que desarrollarla más para poder resolver el ejercicio. A continuación vamos a colocar la tensión de entrada del otro lado de la igualdad por comodidad, porque nosotros estamos buscando la tensión de salida entre la tensión de entrada. Entonces, si queremos esta función de transferencia, debemos colocar en una posición cómoda la tensión de entrada. Así que la vamos a ubicar del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, de estar restando va a pasar a sumar. Esto lo vamos a dejar igual. Ahora vamos a aplicar nuestros conocimientos de redes eléctricas y vamos a definir a qué es igual la tensión del resistor y la tensión del capacitor. En el caso del resistor vamos a aplicar la clásica ley de Ohm, que nos dice que la corriente, la tensión, disculpen, vamos a aplicar la clásica ley de Ohm que nos dice que la tensión es igual a la corriente eh, por el resistor, ¿ok? Ley de Ohm, básica y elemental. Aquí lo vamos a replicar. Tensión de R1 en base al tiempo será igual al resistor 1 o al valor de la resistencia multiplicada por la corriente que circula por dicho resistor. En este caso, la corriente que circula por el resistor 1 será la corriente que hemos definido y llamado como I1 en base al tiempo, que es la misma corriente que circula por la tensión de entrada, o mejor dicho, que suministra la función de entrada, y que también circula por el capacitor, o mejor dicho, influye en el capacitor, pero no la suministra al 100%. ¿Ok? Bueno, ya habiendo definido la tensión del resistor, vamos ahora con la tensión del capacitor, que por fórmulas interodiferenciales se define como 1 entre la capacitancia multiplicado por la integral de la corriente que circula por el capacitor diferencial del tiempo. Si nosotros nos fijamos, la corriente del capacitor no va a ser I sub 1, va a ser una diferencia de va a ser una diferencia de corrientes que se puede expresar como la corriente I1 menos la corriente I2, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es por ley de las mallas. Si tenemos una corriente que entra por el terminal positivo del lado izquierdo y una corriente que entra por el terminal contrario en el otro lado de la malla, en una bifurcación, en un elemento en paralelo, como lo es el caso de este capacitor, entonces la corriente que circula por dicho elemento va a ser la diferencia de ambas corrientes. Y eso se expresa aquí como corriente 1 en base al tiempo menos la corriente 2 en base al tiempo, que es la diferencia de corrientes entre ambas mallas. Es la diferencia de corrientes principales que circulan por ambas mallas. Esto, vuelvo y lo repito porque es importante que lo sepan, por la ley de mallas, de tensiones de Kirchhoff. Continuamos con el ejercicio y vamos a sustituir lo que hemos definido en la ecuación. Resistencia 1 por la corriente 1, que es la tensión del resistor 1, más 1 entre C multiplicado por la integral de la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2.
por el diferencial del tiempo. Siempre recordemos que este diferencial multiplica ambas corrientes porque si no fuera una integral sin ningún tipo de variable definida. Y esa ecuación o esta sumatoria va a ser, que estoy remarcando aquí con el mouse, va a ser igual a la tensión de entrada en base al tiempo, en base a t. Recordemos que no es lo mismo la tensión en base a t que la tensión en base a la función s o de la variable s. Son cosas distintas, están relacionadas porque necesitamos una para definir la otra. Pero vamos paso a paso y ya veremos de dónde sale dicha función. Continuamos, vamos ahora a aplicar la función matemática algebraica que nos permite encontrar las funciones de transferencia y es la transformada de Laplace. Si vieron mis mensajes de la materia, se habrán dado cuenta de que les he pedido que repasen un poco de transformadas de Laplace antes de poder empezar a hacer los ejercicios porque es necesario eh, tener una base eh, bien definida de lo que son las transformadas de Laplace. ¿Ok? Eh, de todas formas, vamos a decirlo aquí de manera breve y sencilla para que lo recuerden. Cuando nosotros aplicamos transformada a un elemento que varía con el tiempo o que está en función del tiempo, como lo son las corrientes, según el tipo de función que estemos presenciando, la transformada va a ser igual según una tabla ya definida, ¿ok? Que son la tabla de transformadas de Laplace. Entonces, aplicando transformada de Laplace a la función entera, ¿ok? Vamos a tener que, tenemos en el primer caso una constante multiplicada por una función en base al tiempo. La función en base al tiempo va a cambiar a I1 de S. Y como regla general o costumbre, nosotros cambiamos la letra minúscula a mayúscula para identificar que ahora que le ha sido aplicada la transformada. Entonces, transformada de una función multiplicada por una constante es igual a la constante multiplicada por la función de S, que simplemente es colocar ahora la letra en mayúscula y cambiar la T por la S. ¿Ok? Tabla de transformadas que se debe saber previamente antes de teoría de control. Ahora vamos a resolver la transformada de la integral. ¿Ok? Por tabla de transformadas, dicha transformada va a ser igual a la transformada de la integral va a ser igual a 1 entre S. Pero como tenemos un 1 entre C que multiplica dicha función algebraica, entonces va a ser 1 entre C por S. Y dentro de la integral, simplemente vamos a cambiar la letra minúscula I por una I mayúscula y vamos a cambiarla. Y vamos a cambiar que ahora no estamos en función de T, sino en función de S. Y aquí tenemos una función que no está multiplicando. Bueno, si está multiplicando por una constante que sería 1, porque se sobreentiende que hay un 1 acompañando a la tensión de entrada en base a T. Entonces simplemente cambiamos B minúscula a B mayúscula y esto es tensión de entrada en base a S. ¿Ok? Aplicando un poco de carpintería o un poco de resolución algebraica, eh, como siempre solemos hacer en todos los ejercicios matemáticos, vamos a reordenar los grupos para que cada constante quede con su respectivo función. Tenemos un R1 multiplicando a I1 y tenemos un 1 entre CS multiplicando a I1. Entonces, sacando factor común, vamos a tener que I1 multiplica a R1 más 1 entre C por S. Y agrupamos I2 de S con C de S, que lo podemos ver aquí. Y este término va a ser negativo porque recordemos que esto proviene de la diferencia entre las corrientes de la malla. Aplicamos la igualdad y decimos que eso es igual a la tensión de I en base a S. Una vez ya habiendo definido todo esto de manera ordenada para que sea más fácil su interpretación, sustituimos valores que ya conocemos, que nos los da el ejercicio. Valor de R1, y el valor de la capacitancia. Regresamos, entonces sustituimos 10 aquí, 0,5 aquí y 0,5 acá. Eso nos va a dar como resultado esto, 10 más 2S multiplicado por I1 de S
menos 2 entre S multiplicado por I2 de S igual a la tensión de entrada S. Resolvemos la suma de fracciones. Nos va a quedar 10S más 2 entre S por I sub 1 menos 2 entre S por I sub 2 igual a la tensión de entrada. Vamos a dejar tranquila a esta ecuación porque no la podemos simplificar más. Ya está lo más ordenada posible. Así que ahora vamos a hacer el segundo análisis buscando, buscando otra ecuación que nos permita desarrollar más y acomodar la ecuación original que hemos estudiado. Así que vamos ahora a estudiar la malla de la derecha, que es la malla de la corriente 2. Entonces, si nos fijamos, mismo sentido horario lo he colocado la corriente en sentido horario, ¿ok? Empezando desde este punto hasta este punto que está acá. Entonces tenemos la tensión del capacitor, más la tensión del inductor, más la tensión que se encuentra en R2, que es la tensión de salida. Pero por ahora no vamos a definirla como tensión de salida, vamos a definirla como tensión en R2, ¿ok? Más adelante la definiremos como tensión de salida, pero por ahora, para no complicarse la vida, vamos a colocarlo como tensión en R2. Aplicamos, sustituimos lo que ya conocemos, ¿ok? O vamos a definir las tensiones de la ecuación de la misma forma que hicimos con la de la malla 1. Tensión del capacitor va a ser 1 entre C de la integral por, ojo al dato, aquí cambia la cosa, corriente 2 menos corriente 1. En la malla de la izquierda era corriente 1 menos corriente 2. Aquí va a ser al revés. Va a ser al revés porque ahora estamos del otro lado de la malla, con el mismo elemento activo que es el capacitor. Estamos ahora de este lado, entonces ahora la corriente entra por el terminal positivo de la derecha, mientras la corriente sale por el terminal negativo de la izquierda, que es la corriente I1, que estudiamos en la primera malla. Como ahora estamos en otra malla y estamos estudiando la corriente 2 y su comportamiento en la malla, aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff, ahora va a ser una diferencia de corriente 2 menos corriente 1, que es la que hemos definido aquí. Habiendo definido esto, estudiamos la tensión del inductor, que por ecuación ya conocida es la inductancia por el diferencial de la corriente que circula por la, por el inductor entre diferencial del tiempo. La corriente que circula por el inductor va a ser I2, sin la influencia de ninguna otra corriente, solamente la corriente I2. Y la corriente del resistor va a ser R2 por I2 de T. No hay mucho que explicar aquí, es simplemente la ley de Ohm y la misma que hemos aplicado en el resistor 1, pero ahora aplicado al resistor 2. Vamos a sustituir los valores en la ecuación y nos queda que 1 entre C por la integral de I2 menos I1 más la inductancia multiplicada por el diferencial de la corriente 2 entre dt más R2 por I2 va a ser igual a 0. Vamos a aplicar transformadas de Laplace y vamos a obtener que esto, aplicando transformada, va a ser igual a I2 de S menos I1 de S entre C por S. Esta S, recordemos, es el resultado de aplicar la transformada a la integral. Eh, Seguimos con la transformada. La transformada de una ecuación diferencial, como lo es diferencial de I2 entre dt, va a ser igual a S por la función que se está estudiando, en este caso I2 de S. Entonces, esta transformada va a ser igual a L por S por I2 de S, más función multiplicada por constante es igual a función de S por la constante. Todo eso igual a 0. Si nos fijamos, vamos a tener 1, 2, 3 elementos multiplicados por I2 y un elemento que va a multiplicar a I1. Ese elemento que multiplica I1 va a estar negativo porque producto de la diferencia de corrientes. Vamos a aprovechar la igualdad de 0
para colocar dicha corriente del otro lado de la ecuación. Entonces, I1 de S entre CS va a ser igual a R2 más LS más 1 entre C por S, y todo eso entre paréntesis multiplicado en factor común por la corriente 2 de S. Sustituimos valores. C es 0,5, R2 es 10, L es 1 y C 0,5. Y hemos sustituido dichos valores y vamos a obtener que 2 entre S por I1 de S es igual a 10 más S más 2 entre S por I2 de S. Acomodamos la ecuación aplicando carpintería, como decimos coloquialmente, y vamos a tener 2 entre S por I1 de S igual a S al cuadrado más 10 de S más 2 entre S por I2 de S. A continuación vamos a necesitar un poco de análisis, ¿ok? Eh, si nos fijamos en la ecuación que definimos en la malla izquierda, tenemos una función de I1 de S, una de I2 de S y una de la tensión de entrada. La función de transferencia que debemos calcular es esta que está acá, B sub O de S entre B y de S. Entonces, por conveniencia, debemos despejar I1 de S para que toda la ecuación número 1 quede en función de I2 de S. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué debemos hacer eso? Porque la tensión del resistor 2, que es la tensión de salida, va a ser igual a I2 de S multiplicada por R2. Entonces nos conviene que toda la ecuación 1, que es esta que es subrayada con un cuadrado, nos quede en función de I2 de S. Ahora bien, hacemos dicho despeje, la S que está dividiendo de este lado se va a cancelar con esta S que también está dividiendo del lado derecho de la igualdad, ya que si nosotros eh, transferimos la S de dividir a multiplicar, se cancela con esta S. Y este 2 que está en el numerador del lado izquierdo pasa al denominador del lado derecho, dando como resultado esta ecuación. Con esta nueva ecuación que hemos obtenido, vamos a sustituirla en la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, esto multiplicará a 10S más 2 entre S, que era el elemento que está siendo multiplicado por I1 en la ecuación número 1, que ahora fue reemplazado por la nueva ecuación que definimos gracias al estudio en la malla derecha. Nos queda esto que está aquí. Resolvemos este producto, ¿ok?, de ecuación, luego de hacer todo este procedimiento, y nos queda que dicho producto va a ser igual a 10S al cubo más 102S al cuadrado más 40S más 4 entre 2S menos 2 entre S. Resolvemos nuevamente la resta de fracciones y vamos a obtener este resultado que vemos acá. Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos multiplicados por una S en común. Si aplicamos Si nos fijamos, tenemos en la operación del numerador, tenemos un 4S positivo y un 4S negativo. Entonces este 4S se cancela con el 4S positivo, dándonos como resultado este nuevo numerador que va a ser 10S a la 4 más 102S al cubo más 40S al cuadrado. Aquí podemos aplicar inteligentemente un factor común a S al cuadrado, que de hecho es lo que estamos haciendo. También podemos sacar como factor común el número 2 porque todos los números que están presentes dentro de la ecuación son números pares. Entonces, 2S al cuadrado por 5S al cuadrado más 51S más 20 entre 2S al cuadrado. Y este 2S al cuadrado se cancela con el 2S al cuadrado del denominador.
Entonces, la tensión de entrada S va a ser 5S al cuadrado más 51S más 20 por la corriente 2 de S. Y aquí se define una ecuación número 3. ¿Ok? Ahora ya lo que queda es, ahora lo que queda es definir a qué es igual la tensión O de T, que como ya sabemos es la tensión del resistor 2, igual a R2 por I2 de T. Si aplicamos transformada de Laplace a dicha fórmula, nos queda que la tensión de salida va a ser igual a R2 por I sub 2 de S, o lo que es igual 10 por I sub 2, que es el valor del resistor. Vamos a proceder a calcular la función de transferencia que nos pide el ejercicio para ya culminar y finiquitarlo. La tensión O de S entre la tensión de entrada va a ser igual. Colocamos en el numerador la fórmula que hace un ratico definimos. 10 por I2 de S. Y en el denominador colocamos la igualdad de B sub I, que es 5S al cuadrado más 51S más 20 entre por I2. Tenemos un I2 multiplicando arriba y un I2 multiplicando abajo. Ambos se van a cancelar mutuamente. Entonces, nos queda 10 entre este denominador, que si nos fijamos tiene como factor común el 5. Y podemos sacarlo como factor común. Entonces nos queda 5 por S al cuadrado más 10,2S más 4. El 10 se cancela con el 5 y nos queda 2 entre S al cuadrado más 10,2S más 4. Y aquí culmina el ejercicio de función de transferencia. Y bueno, eso ha sido todo por este ejercicio. Pues este es el procedimiento que hay que seguir. Si tienen cualquier duda o algo que no comprendan acerca del ejercicio o de la explicación, no duden en escribirme por el sistema de mensajería Saya, ¿ok? Espero que puedan practicar y lograr resolver el examen de manera óptima, sin ninguna equivocación. Y nos vemos en futuras explicaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.